Kamsao chatak apach aktir atak kachuch kakaj atak boj atak agl rejo igre y lo con que elak in José López Pinula en aktigre dijo ipneri de escuela número 2 Uspantán diak bi un que chawachak la ori chip manchak tin khabar que al khayol la khatzig re Jacomón Uspanteco Will que la ori tercero grado primaria. Sino el metodología, el textos, el herramientas, pero que también que la jori Julman y Agili es Ashman pandemia de que se van a atrasar porque a contenido según la planificación pues o atrasado que ni cliente que coche ucha la jori yo hoy más chicotic más cliente que coche ucha Julman y Agili Ashkin pero la jori trae los que pienso que costul trae aquel buta coquel te hintras mahtak si pantak el cayol si kita kuch el cayol kuntita klenit chokon che rib kali khaya animal haqiqa qapantak kneri otsunun kap tat khaya iht chup sach kuch qapantak ketamin chokon che no falta ihril cayol shka koteta qamam qati chqauch ortaxir kul kali o kom haqti wognari la qiqib Voy a comentar así brevemente acerca del proceso de la enseñanza-aprendizaje de la L2 como el idioma uspanteco. En este establecimiento educativo, yo como docente de mi grado tercero sección A, estamos implementando la metodología y las técnicas de acuerdo a la planificación que manejamos del CNB. Entonces, actualmente estamos trabajando con los sustantivos, adjetivos, calificativos, igual manera también en cuanto a la numeración maya, ¿verdad? La escritura y la lectura con los niños. Yo acabo de mencionar en el idioma uspanteco anteriormente de que por la pandemia hemos atrasado unos contenidos. Lamentablemente, no solo acá en Uspantán nos afectó la pandemia, sino es a nivel mundial. Por tal razón, nosotros como docentes acá, pues estamos priorizando lo que es el alfabeto uspanteco. Por ejemplo, las vocales simples, las vocales prolongadas. Y de esas palabras, pues estamos formalizando con los niños. También es importante que ellos deben aprender, ¿verdad?, la diferencia en cuanto a el alfabeto uspanteco y también la escritura y la lectura, por supuesto, porque de esa manera nosotros estamos implementando lo que es el idioma, la cultura de nuestro bello municipio de Uspantán. Kamsao chatak juntir stup chelchik kaswan katinit tsunkap tinyah bih chawe atak nemo ochakun kitakanuchek in chakun kitakanuch takrawi khop hundak rechak tikash tiktak chikpanik chakak kikel huel kunere ojo chakun chirih es klen tqil newe la kashuk kayem pere tinkam hunde y tintare chak nen kotril takiri inenre tos rechak tril tak neh nimal rih nen nuch rih inen nim rih khip kaloni chakamakadibi rih kakut la rih inin chakun kel takran in chakun kelak Nimal que es clen, Kayem pore mandre nikta chekare, nim nuchnare y mandre nim kan, Hinon kure anik, Henri wiki hapshup, y mandre set sikrir, Hinon no chakun kel kesach wich wur, katzach, Kayech wura, y rechak wich wur chuchak, Rechak tzach takrir, tzach wich wur, Kanaulah. Ohyolo chirir nenkudi inchakun kilak tinaulak nek panikri nek cholak ohyolo chirir jikunori juntir kisklan wilak kashuk. Como una buena mañana para todos, que Dios les bendiga. Es para mí un gusto poder expresar el trabajo que se ha hecho y se está realizando aquí en nuestro establecimiento de la escuela número 2.
Les habla Silvia Eliseta Cod Vicente. Yo soy maestra de preprimaria, pues a nosotros nos ha costado en cuestión de trabajo con los niños, al menos con los niños pequeños, no trabajamos en alargar las pláticas, quizá en las pláticas sí, pero no alargar palabras. Con ellos se trabaja solo por el momento, pues tenemos objetos a nuestro alrededor. Los objetos que nosotros vemos, pues a través de eso se puede inventar cualquier historia, cualquier cuento, ¿verdad? Para que el niño practique la memoria, ¿verdad? En cuestión de las formas. En el caso de los triángulos, pues se le enseña a los niños los triángulos, la forma de cada objeto, cómo ven ellos. En cuestión de esto, pues la orilla de esto es un círculo, la forma de esto tiene el cuadrado, ¿verdad? Así de esta forma, con los tamaños, esto es grande, esto es pequeño. Pues de esta forma nosotros estamos trabajando con los niños en cuestión de palabras. Demos el ejemplo, si nosotros tuviéramos a la mano y le diéramos una hoja de trabajo a los niños, que tenga un dibujo de una naranja o una hoja, pues en Uzpanteco le decimos el nombre del dibujo, ¿verdad? Pero como les comento, a los niños les cuesta escribir, les cuesta pronunciar, pues más sin embargo algunos lo hablan, pero no el 100%, pero hay otros que sí también les cuesta y que aún no se les ha enseñado, ¿verdad? En mi aula, pues yo a veces hablo así en Uzpanteco con ellos, pues algunos me dicen que la señora está hablando inglés, pero no es el inglés, sino que es el Uzpanteco. Entonces, de esa forma nosotros tratamos de hablarles a ellos, instruirlos a ellos, pero quizá una invitación para cada padre de familia, ¿verdad? Para que pongan más interés, porque en el futuro ya a los niños les sería más fácil en cuestión de lectura y también de escritura, ¿verdad? Les habla para ustedes Silvia Eliseta Cod Vicente. Muchas gracias. Kamsaus Atakawash, Komusil Auchak. In Virgen Magdalena Damián Ventura, Inachtig Re Tijoib, Fe y Alegría, número 54, San Miguel Uzpantán. Suplacticotuan, Winner il Tinyek Utik, Kayol Chushtakraekl. Ginon Rechak Fe y Alegría. Rechak Tichakuntak y Kayol, Ninchek, Kunet Kayak Chokap Kayol, Tat Sach Huichak. Rikayol, Timak Utik, Nimot Isaklikashlan, desde preprimaria hasta sexto primaria y ciclo básico. Ginonli takraektre tamaktak huich kayol, kitat sach huich. Nentkas tikut chuchak. Chuchtakraekl timak utik rantzip. Ginon rechak tikmaktak cholaj, nimoh epanik ka cholpsip. Il takraekl nimaktak chakti, kaya por el kashlan, desde cuarto primaria hasta sexto primaria, timak utik cholpsip rechak. Ginoli rechak tikmaktak chopik. Aritak ranuchekl tinkut chuchak rirantzip. Watinkut en el rechak primero primaria, tkil primero, segundo y tercero primaria, tkil jun rantzip. Ariwatinkut rechak rantzip tisach huichak. Para que tatsach huichak toshak tinkut jun huich rantzip. Buen día para cada uno de ustedes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Magdalena Damián Ventura, soy educadora y estoy elaborando en el Centro Educativo Fe y Alegría, número 54, San Miguel Uzpantán. Para mí es un gran honor poder impartir nuestro idioma uzpanteco a los niños desde preprimaria hasta tercero básico. Realmente es un reto muy grande para mí, pero sin embargo vale la pena, porque en el transcurso de estos años que he elaborado acá,
he tenido respuestas satisfactorias por mis niños, porque realmente han aprendido nuestro idioma uspanteco. En este caso, con los niños de primero hasta tercero primaria, pues trabajamos que son los números y otros temas. Sin embargo, también las vocales, ¿verdad? Vocales simples y vocales dobles. En este caso, con ellos solo puedo trabajar vocales simples. ¿Por qué razón? Porque ellos aún confunden las vocales dobles con las vocales simples. Entonces ellos empiezan a conocer y a trabajar con vocales dobles y simples hasta en tercero primaria. Esto lo hago para que ellos tampoco tengan una confusión de las vocales. Cuando empiezo a dar el alfabeto uspanteco, el alfabeto completo, pues lo imparto en los grados de cuarto primaria hasta sexto primaria. Esta experiencia de trabajar con los niños, pues para mí es muy satisfactorio, porque me han respondido de la mejor manera en nuestro idioma. Invito a todos los establecimientos para que puedan fortalecer nuestro idioma y que no se pierda. Muchas gracias. Estamos en la olla en Virgen Rosalía Chivalangapop, Winner el Tijo 15 de septiembre. La jornada tenía piechaucha, ningún gente capaner el Tijo gente cacuchucha traer, ni axir la cut gente cacutrechak, ne mohpej y no los sebaj. Rechak gente catzontak, de gente hasta huch huichbul, y no huch hasta huich, pachs hasta huich. Rechak sebajtak, y no quietak pej, ne mohpej la catzpan. Pach rechak gente tamahtak niech pejkuml, y no negut kunach, pach niech etzich, chapka echelchik, y no huchche, pejawaj, nemo ku rahlah pejklen, pach niech klenjik. Rechak gente tamahtak, gente antak kelniech chak, y no chusil gente tamahtak, como 88. Una buena mañana para todos. Mi nombre es Rosalía de Chivalangapop, soy docente de la Escuela 15 de septiembre. En esta oportunidad tengo el gusto de comentarles las siguientes actividades que estamos trabajando con los niños de primer grado. Ellos están desarrollando actividades como álbumes, recortes, pinturas, en la cual ellos deben escribir el nombre de las ilustraciones, igual que pronunciarlos. Con estas actividades ellos están aprendiendo a leer, escribir y pronunciar el nombre de los animales, frutas, plantas medicinales y otros vocabularios que ellos están aprendiendo a su corta edad. Con ellos hemos trabajado actividades lúdicas como juegos, también otros materiales como dominós, memorias y otras necesidades que se presentan se implementan a la vez para que ellos puedan dominar y conocer una parte del idioma uspanteco. Gracias. Sakrin, Imaginari Catarina Ramón Méndez, Luini Nachtig de Escuela 15 de septiembre, Remanjunabrit, Jintintijo Kajunab, Nirili, Remanjari de Tijo Ip, y Ninchakun Chirija Kayola Uspanteco, Rikikis Ekel, Luin Yolo y la Kayola Uspanteco, la Hatzij Uspanteco, gente que es un chak, que es profesiones, Chatkrel Kashlan, Pech que es Takashuhuich, naturaleza, lo que él Shechel Habantajik, Nech bihak nemog benikak nemog o tahrantak para traer que lo que tahrantak wikilin como wayini yo lo wilitzich shak katzach which is wuh tka katzcha wuh katok chaguchipalit kanek la wuhak itka kamulah bihik red kan rechak nemog bih is chak kitkilkilak Tijón.
Buen día, mi nombre es Catarina Ramón Méndez, trabajo acá en la Escuela 15 de Septiembre de Uspantán y estoy impartiendo cuarto grado. En esta oportunidad pues quiero compartir con ustedes la forma de trabajar el curso de L2, o sea, el idioma uspanteco, dentro del establecimiento y en especial dentro de mi aula, pues yo lo trabajo de la siguiente manera, a través de vocabularios. Dentro de esta semana pues estamos viendo, según la planificación, estamos viendo lo que son las ocupaciones y las profesiones que el niño conoce. La técnica que usamos es para que ellos practiquen, practiquen la pronunciación, es repetir. Al mismo tiempo pues buscamos recortes, elaboran sus propios dibujos en algunas situaciones y las pegamos en el cuaderno, y en otras situaciones pues también estamos trabajando lo que son los álbumes. También trabajamos vocabularios, que a través de ellos pues el niño va conociendo las cosas que encuentra en su entorno. Por ejemplo, esta semana tenían ellos que trabajar sobre los efectos de la naturaleza, ¿verdad? Dándole el nombre, ellos buscan los recortes, en algunos pues ponen en práctica su habilidad dibujando cada uno de los efectos que la naturaleza nos brinda. Es así como impartimos el idioma uspanteco dentro del aula. Mucho gusto, un saludo para todos. Mi nombre es Alden Josué Manuel Mayén Martínez. Actualmente estoy trabajando en la Escuela 15 de Septiembre, impartiendo el grado de quinto, sección C. Tengo la oportunidad de comentarles cómo hemos venido trabajando en esta oportunidad, ¿verdad?, sobre el idioma uspanteco, ¿verdad? Creemos que es de suma importancia darle fortalecimiento al idioma materno de nuestra comunidad, y hemos tratado de implementar vocabularios, ¿verdad?, a través de estrategias de recortes, de dibujos, ¿verdad?, de armar rompecabezas, ¿verdad?, del idioma, para que los niños tengan una base sobre cuál era nuestra cultura antes, ¿verdad?, porque hemos visto que se ha ido perdiendo, ¿verdad?, todo lo que es nuestra identidad, y a través del idioma, que sabemos que es lo más importante de una cultura, pretendemos ir rescatando, ¿verdad?, esos valores culturales y también el conocimiento sobre la escritura y lectura del idioma maya uspanteco, ¿verdad? Entonces, cada bimestre, pues nosotros realizamos unas actividades para ir acumulando 100 puntos, ¿verdad? De esta manera queremos apoyar a la comunidad lingüística uspanteca para que se pueda seguir fortaleciendo el idioma maya, ya que a través de la academia pues se nos ha ido impartiendo capacitaciones, ¿verdad?, a través de dinámicas, juegos, cantos, poemas, trabalenguas, chistes, ¿verdad?, en idioma materno uspanteco. Y eso es lo que hemos tratado de replicar nosotros con los alumnos en las aulas, para que ellos puedan también ir fortaleciendo su idioma, ¿verdad? Sabemos que para ellos pues es importante. Hemos tenido limitaciones en lo personal, pues como no es mi idioma el que manejo, ¿verdad?, yo pues me tengo que auxiliar con algunos compañeros acá en la escuela que sí manejan el idioma cuando se me presenta alguna dificultad. He tratado de utilizar también los materiales que se nos han proporcionado, como libros de texto, ¿verdad?, en el idioma maya uspanteco. Y de esa manera pues nosotros hemos ido tratando, ¿verdad?, de hacer aportar nuestro granito de arena para el fortalecimiento del idioma maya uspanteco. Muchas gracias. Es un gusto poder saludarles. Mi nombre es Marta Yolanda Calel, directora y docente del Instituto Nacional de Educación Básica INEB de la aldea Cholá, del municipio de Uspantán. Asimismo, quiero agradecer a la comunidad lingüística uspanteca por darme la oportunidad de poder compartir las diferentes experiencias que se han tenido durante el tiempo y durante mi administración dentro del centro educativo, y creo que es oportuno poder hablar acerca del idioma uspanteco que se ha implementado dentro del centro educativo. Pero previo a esto quiero enfatizar de que todo esto se ha logrado gracias a los diferentes diplomados que ha promovido la comunidad lingüística, en el cual pues he sido parte de la preparación para que posteriormente
las cátedras sean de mejor y mayor fortalecimiento. Quiero compartirles también mi experiencia dentro del centro educativo. El idioma uspanteco se está desarrollando en los 3 grados del nivel básico, compartiendo temas de los saludos, pares mínimos, frutas y verduras, entre otros temas fundamentales que deberían de conocer los estudiantes. Y asimismo poder decir de que cada uno de estos temas ha sido de agrado para los estudiantes, ya que se ha localizado a los estudiantes como idioma materno, el idioma uspanteco, y con base a los diferentes temas que se ha desarrollado, pues ha sido de mayor enfoque para ellos. Ellos se han estado preparando y asimismo creo que todo esto se ha logrado gracias a la preparación que se ha obtenido de parte de la comunidad lingüística uspanteca. También quiero agradecer porque de la mejor manera se nos ha compartido diferentes materiales y todo esto viene a enriquecer bastante la preparación de cada uno de los jóvenes. Así que creo que es necesario seguir fomentando y fortaleciendo este idioma, el idioma uspanteco, que es uno de los idiomas muy bonitos dentro de nuestro municipio y, por qué no decirlo, gracias a la comunidad lingüística uspanteca. Gracias. Kamsauch, Impiej Pedro Castro Méndez, Inachtirli Tijoh Ip Inev, Uspantán. Buen día, mi nombre es Pedro Castro Méndez. Estoy impartiendo lo que es el curso de idioma uspanteco en el Instituto INEV Central de Uspantán. Una de las experiencias que yo he obtenido durante estos tiempos de haber impartido lo que es el curso, es que estamos viendo lo que es el alfabeto del idioma uspanteco, al igual que es la biografía en uspanteco, los números en uspanteco, los colores, los animales domésticos y salvajes, las dificultades que los estudiantes presentan es la confusión de lo que es la escritura de las palabras del idioma quiché con el idioma uspanteco, ya que hay palabras que tienen una similitud pero no tienen la escritura igual. Entonces ellos confunden mucho lo que es la escritura, por lo que el avance que hemos obtenido durante este tiempo, los estudiantes ya saben distinguir lo que es el alfabeto, tanto las vocales simples y las compuestas, también las consonantes simples y compuestas. También ya saben lo que es la pronunciación de los números del 1 al 20, es decir, algunos colores en uspanteco también, identificar los animales domésticos y salvajes. También ellos pueden ya decir la biografía personal y saludar en idioma uspanteco, decir las normas de cortesía. Muchísimas gracias.